Y bueno, ahora sí, muy buenos días para todos. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. En nombre de la CCI France Colombia, les damos la bienvenida a nuestro webinar sobre qué tipo de acreditaciones profesionales deben tener los trabajadores y contratistas de una empresa. Este webinar lo estamos haciendo con el apoyo de nuestro afiliado Brigaro Urrutia y nos acompañan hoy Diana Monsalve, asociada con 11 años de experiencia profesional, asesorando compañías multinacionales en los asuntos migratorios y laborales que se desprenden de los esquemas de asignación internacional de sus trabajadores. Y por otro lado, nos acompaña Angie Cortés, profesional en sistemas de información, bibliotecología y archivística de la Universidad de La Salle, con 5 años de experiencia en solicitud de permisos temporales y convalidaciones de extranjeros ante las entidades correspondientes. Si tienen preguntas, las pueden ir escribiendo en la parte de preguntas y respuestas o en el chat para que nuestras speakers el día de hoy las respondan al final de la presentación. También les recordamos que subiremos en los próximos días a nuestra página web la presentación de esta charla junto con la grabación y la podrán encontrar en www.france-mediocolombia.com. Entonces, pues buenos días, Diana y Angie, y adelante. Hola, buenos días. Un gusto estar acá con ustedes para hablar sobre las acreditaciones profesionales que deben tener los contratistas y trabajadores de una empresa. Es un tema que no se ha manejado con la publicidad que debería manejarse, ya que es demasiado importante, especialmente en compañías que manejan un volumen de trabajadores donde se presume que hay extranjeros. Es un tema que va muy de la mano de los temas migratorios, aunque son cuestiones completamente independientes, pero nos pareció muy oportuno traerlo a colación, toda vez que hay consejos profesionales que auditan con frecuencia las compañías para asegurarse que sus profesionales nacionales y extranjeros cuenten con las acreditaciones correspondientes. Entonces, en este espacio vamos a hablar sobre qué son las acreditaciones, qué son los consejos profesionales, cuáles son las profesiones reguladas, para que todos ustedes, que la mayoría trabajan en compañías y se mueven en este mundo, pues tengan una idea de cuál es la importancia y cuándo es necesario levantar la mano y hacer las preguntas pertinentes para asegurarnos que estamos al día con todo el control de nuestro personal. El contenido que vamos a manejar hoy es el siguiente: ¿qué son las profesiones reguladas? ¿Qué profesiones son reguladas? ¿Cuál es el alcance del ejercicio de la ingeniería? Acá quiero hacer un alto en el camino para mencionar por qué estamos tomando la ingeniería como uno de los temas, el tema central de este evento. Y es porque, a pesar de que en este momento, como lo vamos a ver más adelante, hay más aproximadamente 60 profesiones reguladas, la ingeniería y los consejos que regulan la profesión de la ingeniería y profesiones auxiliares y afines son los consejos que son más proactivos en el tema de las auditorías, toda vez que la ingeniería, digamos, es una de las carreras que maneja uno de los riesgos más altos para la sociedad, y ya vamos a ver por qué esto es importante. En quinto lugar, vamos a hablar cuáles son las consecuencias del ejercicio ilegal de la profesión. Luego vamos a hablar sobre la proporcionalidad entre trabajadores nacionales y extranjeros, de qué se trata, qué aplica hoy en día, qué no aplica hoy en día. Posteriormente vamos a hablar sobre las acreditaciones, cuáles son estas famosas acreditaciones. Y en octavo lugar vamos a hablar sobre las convalidaciones y cómo es el proceso de convalidación ante el Ministerio de Educación de Colombia. Bueno, ¿qué son las profesiones reguladas? Es primero saber que el derecho al trabajo y la libertad a escoger profesión o oficio son derechos consagrados por la Constitución Política de Colombia de la siguiente manera. Esto está en el artículo 16 y en el artículo 25, y nos dice que todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden público. Y el artículo 25 nos dice que el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Ahora bien,
A pesar de que el derecho al trabajo y la libertad de escoger profesión o oficio se encuentran protegidos por la Constitución política, es importante saber que el legislador también ha manifestado que este no se trata de un derecho absoluto, ya que la ley podrá exigir unos títulos de idoneidad cuando se trate de proteger bienes jurídicos más grandes. Entonces ya sabemos que hay unos bienes jurídicos más grandes que van a imponer una limitación a este tipo de derechos. Esta limitación encuentra su razón de ser en la obligación que tiene el Estado social de derecho de proteger el bien común, tal como lo consagra la Constitución política en su artículo primero. Es decir, es la obligación del Estado asegurarse de la protección de la sociedad. Y cuando hayan bienes jurídicos que sean más importantes que unos, pues van a haber unas limitaciones. ¿Mm? Así las cosas. Cuando se trata de unas actividades que van a generar un impacto en la sociedad, el legislador ha impuesto unos estándares mínimos para salvaguardar a la sociedad de cualquier riesgo que la falta de idoneidad pueda ocasionar. La Constitución política determina que cuando se trate de ocupaciones que no exijan formación académica y que no representen un riesgo social, son de libre ejercicio. ¿Mm? Pero cuando haya un riesgo para la sociedad, pues van a haber unas limitaciones. Estas limitaciones encuentran su fundamento en el artículo 26 de la Constitución política, que nos dice que toda persona es libre de escoger profesión o oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad y es acá donde encontramos nuestra limitación. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social. Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios y la estructura interna y el funcionamiento de estos deberán ser democráticos. Y la ley podrá asignarle unas funciones públicas y establecer los debidos controles. Entonces, todo esto que les estaba diciendo acá es este artículo 26 de la Constitución donde nos habla, sí, hay unos derechos, pero hay unas limitaciones. Y también nos habla quiénes van a encargarse de mirar estas limitaciones, le da un poder a unas organizaciones que se van a encargar de asegurarse que las personas que ejerzan una actividad regulada, de aquellas que ponen un riesgo a la sociedad, pues son aquellas que tienen como la potestad de vigilar, supervisar su correcto funcionamiento. Bueno, ¿qué nos dice la jurisprudencia? La jurisprudencia considera que el legislador está obligado a exigir estos títulos de idoneidad siempre y cuando las condiciones para lograr el título de idoneidad no sean exageradas y razonables, al punto que anulen o afecten gravemente los derechos a ejercer una profesión y el derecho al trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que también hay unos límites a este tipo de regulación y, por ejemplo, sí hay bastante jurisprudencia cuando uno ve que estos consejos, que son, digamos, las entidades encargadas, digamos, de vigilar, supervisar que se ejerza de manera correcta una profesión, a veces de pronto llegasen a extralimitarse, pues, digamos, ahí tenemos la protección de la Corte para reiterar que, digamos, estos requisitos, esta supervisión, la exigencia de estos títulos de idoneidad no pueden ser exagerados. ¿Por qué? Porque la única finalidad es asegurarnos que el ejercicio de estas profesiones o actividades no vayan a poner en riesgo al resto de la sociedad, pero tampoco pueden ser exageradas a un nivel que limiten el ejercicio al derecho del trabajo y la libertad de oficio. En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la libertad de configuración política del legislador para determinar cuáles son los requisitos para obtener un título profesional deben enmarcarse en las siguientes premisas. Es decir, no se pueden exceder de lo siguiente. Uno, regulación legislativa, pues es un asunto sometido a reserva de ley. Es decir, función de regular. Dos, la necesidad de los requisitos para demostrar la idoneidad profesional, por lo que las exigencias innecesarias son contrarias a la Constitución. Es decir, los requisitos para poder acceder a esta idoneidad deben ser razonables. Tres, la adecuación de las reglas que se imponen para comprobar la preparación técnica, es decir, es necesario comprobar la idoneidad técnica, cuál es la preparación de la persona, pero no pueden exceder los requisitos más allá de eso, porque la funcionalidad de esto
el objetivo de esto es verificar que las personas tengan esta preparación técnica, no puede ir más allá de esto. Y en cuarto lugar, las condiciones para ejercer la profesión no pueden favorecer discriminaciones prohibidas por la Carta. Es decir, estos requisitos y estas condiciones para poder ejercer deben ser abiertas al público. Es decir, cualquier persona puede acceder a ellas siempre cumpla unos requisitos que sean posibles acceder por todo el mundo. Es decir, no pueden ser unos requisitos que de alguna manera inciten a la discriminación. Para la Corte Constitucional no existe una violación al derecho de la igualdad cuando la ley regula de manera diferenciada la situación de quienes obtuvieron una formación académica para desarrollar un trabajo que genere un riesgo social y quienes no lo hicieron. Ya que este trato diferenciado, es un medio claramente eficaz para alcanzar una finalidad constitucional de gran importancia, como lo es prevenir riesgos sociales. Es decir, que cuando a mí me exijan un título de idoneidad, cuando el objetivo sea prevenir un riesgo, no me va a proceder una tutela. Básicamente, en eso resume esto. No me va a proceder una tutela porque yo no puedo decir que se me va a vulnerar el derecho a la igualdad, toda vez que acá la finalidad es más grande, que es proteger el bien social. Que a veces preguntan mucho los clientes si me exigen esto, yo puedo imponer la tutela porque me están vulnerando mis derechos, digamos, a la igualdad o a poder ejercer la libertad de mi trabajo de oficio. Pues en estos casos, siempre que se cumplan estas finalidades que vimos acá, mientras que esté, digamos, los objetivos acá en las premisas que acabamos de ver, pues no me va a proceder una tutela. Básicamente eso es lo que resume. Entonces, pues así la capacitación académica para la Corte, para el mejor desempeño de un oficio, es un factor que merece no solamente un reconocimiento o que puede originar en mejor remuneración para el trabajador, sino que es un criterio objetivo, razonable y proporcional de diferenciación para ejercer esa actividad. La Corte ha dicho que la distinción que surge de un lado entre el aprendizaje académico y científico y de otro lado el conocimiento empírico de una actividad, es decir, ¿esto en qué traduce? Tengo una persona que no es profesional de la ingeniería, por ejemplo, pero digamos a través de los años, lleva 20 años conmigo en la compañía y tiene una experiencia muy amplia en un tema y de alguna manera esta persona fue ascendiendo en su carrera dentro de la empresa, fue ascendiendo y terminó, no sé, dirigiendo un equipo de ingenieros, que tiene mucha experiencia en el tema y conoce el know-how de la compañía. Pues lamentablemente acá la Corte ha dicho pues que no sería un factor objetivo. Es decir, no podríamos equiparar esa experiencia a la formación académica que se necesita. ¿Sí? Es decir, en este caso, pues sí va a haber, en este caso la Corte sí nos va a autorizar un trato diferente frente a una persona que tenga mucha experiencia, pero no tenga la formación académica, versus la persona que tenga la formación académica, porque nos dice que va a aceptar ese trato diferente, pues las distinciones y exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán consideradas como discriminación. Y esto lo dice la Corte no solamente a través, digamos, de nuestra normativa nacional, sino que esto está plasmado en el artículo primero del convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, el cual además fue incorporado a la legislación colombiana mediante la Ley 22 de 1967. Es decir, ese argumento no se puede equiparar, a veces puede pasar en conflictos de trabajadores, que es que a mí no me están dando, no me dieron ese ascenso, no me dieron esa misma remuneración, no me dieron estos mismos derechos que yo considero que tengo versus una persona que tiene la formación académica, pero yo tengo más experiencia. Y quieren, digamos, decir que acá hay, digamos, un trato diferenciado, que hay una vulneración a la igualdad, pues, digamos, este es el argumento para decir que no lo hay. Bueno. Los consejos profesionales son los organismos encargados de supervisar el correcto ejercicio de las actividades reguladas y de regular lo pertinente a los requisitos para su ejercicio. Estos son los colegios profesionales que vimos ahorita en los artículos 26 de la Constitución Política, que nos habla que esto se puede delegar a unos colegios, que digamos las personas se pueden colegiar. A estos colegios son a los que nos referimos. Son los consejos profesionales
y son aquellos que están encargados de hacer esta supervisión del correcto ejercicio de las actividades reguladas y regular lo pertinente a los requisitos para su ejercicio. El legislador ha dispuesto que para ejercer una profesión regulada es necesario contar con una tarjeta profesional o una matrícula profesional emitida por el Consejo Profesional pertinente. ¿Qué necesito para sacar una tarjeta profesional o una matrícula profesional? Bueno, será necesario en la mayoría de los casos contar con un título académico acreditado por el Ministerio de Educación y convalidado en el caso de títulos extranjeros. Ya vamos a ver más adelante en qué consiste un proceso de convalidación, cuánto puede tardar esto, es un proceso demorado, pero pues acá les quiero anticipar que algunos consejos profesionales emiten unos permisos profesionales temporales a los extranjeros que pretendan ejercer su profesión en Colombia de forma temporal. Sin embargo, no todos los consejos profesionales emiten permisos temporales y por esa razón cada caso se debe analizar por separado. Ahora, si yo, por ejemplo, lo que tengo es un profesional colombiano, a esta persona sí le debo exigir que tenga su matrícula profesional emitida por el consejo profesional correspondiente. Es decir, si yo recibo un trabajador y me dice, yo soy ingeniero, te lleva el diploma, tú lo guardas dentro del expediente, tú le tienes que pedir la matrícula profesional, porque el mero título emitido por el Ministerio de Educación, avalada por el Ministerio de Educación, emitido por su universidad, no lo faculta para que ejerza la profesión. Lo que lo va a facultar para ejercer su profesión va a ser su matrícula. Entonces, esta persona ya teniendo su título, lo que tiene que hacer es ir al consejo profesional correspondiente y solicitar la matrícula. Solo con eso puede ejercer. Y es muy importante hacer ese conteo, no solamente lo que les decía con mi personal extranjero, sino también con mi personal colombiano, porque muchas personas se quedan con su título, su diploma de la universidad y nunca van a sacar la matrícula. Y más adelante a ustedes les puede llegar una auditoría del COMNIE si ustedes manejan una nómina, no sé, de 10.000 trabajadores. Imagínense el trabajo que va a tomar verificar que cada persona que ustedes tengan en sus archivos, la matrícula profesional de cada una de las personas que son profesionales, es un trabajo que yo les digo, hemos tenido casos de clientes que tienen muchos trabajadores y los han auditado y les ha tocado ponerse a organizar la casa, literalmente, eh, contrarreloj. Contrarreloj y es un trabajo que demanda mucho tiempo. Entonces, el consejo es desde el momento en que ustedes contratan a una persona, pedirle los papeles. Y no se queden solamente con el diploma, sino que cuando se trate de profesión regulada, le pidan la matrícula profesional. Bueno, como les estaba diciendo, algunos profesionales emiten permisos temporales para los extranjeros. Sin embargo, pues no todos los consejos los emiten, entonces cada caso debe analizarse por separado y el tiempo de procesamiento de un permiso profesional es de aproximadamente 3 semanas. Bueno, en general lo vamos a ver más adelante con Angie. Lo que vamos a necesitar para esto, digamos, el documento madre va a ser el título académico del extranjero, el cual debe estar apostillado junto con otra serie de documentos que sí se pueden obtener en Colombia. Esto para la obtención de un permiso, que es, digamos, un camino más fácil a una convalidación que puede tardar más de un año, como lo vamos a ver más adelante. Bueno, pero entonces, ¿qué profesiones son las reguladas? Ya sabemos que es algo que se debe hacer, que hay algunas profesiones que son reguladas, pero entonces, ¿cuáles son esas? Existe un sinfín de profesiones reguladas en Colombia, pero pues hemos intentado categorizarlas por áreas de conocimiento para que sea más fácil, digamos, de visibilizar. Entonces acá tenemos todas las ingenierías y básicamente todas las ingenierías son reguladas. Dentro de también tenemos las ciencias de la salud, también todas son reguladas. Tenemos ciencias de la administración y ciencias básicas y artes y otras profesiones. Lo que vamos a ver más que todo en las primeras tres es que todas estas sí representan un riesgo inminente para la sociedad y es natural que tengan una regulación. Entonces, por ejemplo, acá tenemos todas las áreas de la ingeniería. Tenemos la ingeniería civil, electricista, eléctrica, mecánica, ingeniería mecanoelectricista, naval, nuclear, ingeniería aeronáutica, de petróleos, de transporte y vías,
topográfica, ingeniería química, pesquera, acústica, agrícola, ambiental, de minas, ingeniería de sistemas, que es muy común, ingeniería de geología. Frente a esto es importante mencionar que también hay un consejo profesional que regula todo el tema de los geólogos y a veces cuando vienen títulos extranjeros, digamos, se los digo a manera de tip, a veces llegan títulos extranjeros que no aparecen acá, por ejemplo. Entonces uno dice, ¿será que son regulados o será que no? Entonces lo que uno tiene que hacer es mirar a qué tipo de ingeniería se puede parecer más y hacer la consulta con el consejo profesional que regule esa ingeniería. Y ahí seguramente nos van a decir si es con nosotros. Si definitivamente es un área de la ingeniería que no es con ninguno, va a ser con el COPNIA, que ya les vamos a decir quién es el COPNIA. Bueno, acá se me olvidó mencionar que tenemos a los maestros de obra. Los maestros de obra son personas que cuentan con una amplia experiencia en ciertos asuntos. No pueden supervisar profesiones reguladas, pero sí pueden supervisar obreros. Y ellos deben contar con una experiencia avalada de más o menos 10 años y para ellos se sacan unos permisos especiales que son básicamente fundados en la experiencia y esa es como la única excepción, pero ellos tienen una limitación en su oficio, es decir, un maestro de obra no puede estar dirigiendo labores de ingeniería, una labor que digamos está encomendada a un ingeniero, no puede estar supervisando ni dirigiendo el trabajo de ingenieros. Ellos tienen unas limitaciones en su ejercicio, pero ellos también, digamos, tienen la posibilidad de pedir un permiso especial para su ejercicio que sirve mucho cuando se trata de personal extranjero. También tenemos todas las ciencias de la salud, tenemos la química farmacéutica. Frente a la química farmacéutica es importante mencionar que también hay un consejo aparte que nos habla, digamos, de los químicos puros. Y entonces sí es necesario uno mirar con qué consejo se regula el título de mi extranjero. Cuando se trata de un colombiano, bueno, el colombiano ya sabe porque la universidad te guía hacia dónde debes pedir tu matrícula profesional, pero con los ingenieros, como les decía, de otros países, como tienen unos títulos que a veces no se asemejan 100% a nosotros, cuando se trata de químicos, es importante verificar con qué consejo es, igual que lo estamos viendo con los geólogos. La odontología, medicina, veterinaria, microbiología, medicina y cirugía. Acá está todo el tema. Yo no sé si recuerdan de pronto el escándalo que hubo hace unos años con los cirujanos plásticos del Brasil. Obtenían unos títulos y vinieron acá y pasó algo, pues digamos, unas situaciones que llamaron la atención de los medios. Y ahí es donde se materializa este tipo de cosas. Acá hay unos estándares mínimos para realizar cierto tipo de actividades, entonces es necesario que el Ministerio de Educación o el consejo, más que todo el consejo profesional pertinente, verifique que quien traiga un título extranjero, que ese título sí cumpla con los estándares mínimos respaldados por Colombia para ejercer su actividad acá en el país, porque si se llegan a presentar riesgos y Colombia no hizo esta debida diligencia de verificar cómo que estas personas, estos títulos de afuera sí cumplan con, digamos, la intensidad horaria adecuada que se exige en Colombia, que hayan visto las materias que, básicamente las básicas que se requieren en Colombia, que hayan hecho, digamos, las prácticas mínimas requeridas acá, pues, digamos, hay una discrepancia entre lo que se hace afuera y lo que se hace acá adentro, y pues, digamos, sí es deber de Colombia y del Estado protegernos a todos los habitantes, y precisamente ahí es en ese tipo de casos donde uno ve la importancia de la regulación de las profesiones que van a generar un impacto. También está la instrumentación quirúrgica, la psicología, la optometría, nutrición, fisioterapia, bacteriología, fonoaudiología. Dentro de las ciencias de la administración y ciencias básicas, hay consejos profesionales para la administración de empresa, para la economía, contabilidad, bibliotecología, relaciones internacionales, comercio, finanzas, comercio exterior, derecho internacional, ciencias políticas, derecho internacional, trabajo social, secretariado. Ya son, digamos, consejos que se han venido formando en el tiempo. Entonces, pues ahí están. Y bueno, ya hay otras profesiones que están también reguladas, básicamente también para darle más peso a su ejercicio.
pero las que nos enfocan y las que más nos preocupan en este caso, y de ahí que esos consejos hagan auditoría, son aquellas que hay un riesgo inminente a la sociedad, ¿sí? La construcción de un puente, de una carretera, lo que atañe a la salud. Bueno, ¿cuál es el alcance del ejercicio de la ingeniería? Es importante lo que les decía, la ingeniería es de los consejos que más auditan y que más, digamos, les gusta verificar que los trabajadores de una compañía cumplan con las acreditaciones pertinentes. Em, para hablar del tema de la ingeniería, no podemos dejar de ver la Ley 842 de 2003, por ser esta quien define y rige el ejercicio de la ingeniería, sus actividades, los requisitos para ejercer la profesión, su ejercicio ilegal, los requisitos para los extranjeros y las actividades de inspección, vigilancia y control. Em, de acuerdo con, perdón, De acuerdo con la Ley 842 de 2003, se entiende que las siguientes actividades implican el ejercicio de la ingeniería. Acá yo hice un resumen breve porque, digamos, la lista es bastante larga, esta se encuentra completa en el artículo segundo de la Ley 842, pero quise poner básicamente las frases que llaman mucho la atención porque creo que son las que a veces generan confusión entre las personas. Porque a veces la gente tiene la percepción que el ejercicio de la ingeniería solamente implica las funciones técnicas, pero pues la ingeniería va mucho más allá. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que la ingeniería implica los estudios, la planeación, el diseño, el cálculo, la programación y la asesoría, la consultoría, la interventoría, la construcción, el mantenimiento y la administración de construcciones de edificios y viviendas de toda índole, puentes, presas, muelles, canales, puertos, carreteras, vías urbanas, rurales, aeropuertos, ferrocarriles, teleféricos, acueductos, alcantarillados, drenajes, oleoductos, gasoductos, poliductos, en general, todas las líneas de conducción y transporte de hidrocarburos, líneas de transmisión eléctrica y en general todas aquellas obras de infraestructura para el servicio de la comunidad. Entonces, básicamente, si yo tengo a alguien que está haciendo estudios, está haciendo solamente los estudios, está diseñando, está haciendo la planeación o está haciendo como una asesoría, una consultoría para cualquier tipo de obra de infraestructura, esa persona está ejerciendo la ingeniería. No, pero es que, pues no puede decir, no puede argumentar, pero es que esos estudios los está haciendo, se están haciendo a través de la casa matriz en Francia y lo están haciendo los estudios, los ingenieros franceses, pues según estas disposiciones de la ley 842, el ejercicio de ese tipo de actividades implica el ejercicio de la ingeniería en Colombia. Como ya lo vamos a ver, para poder ejercer la ingeniería en Colombia es necesario contar con acreditaciones locales. No es suficiente la acreditación extranjera que tenga la persona. También, como ejercicio de la ingeniería, encontramos los estudios, proyectos, diseños y procesos industriales, textiles, electromecánicos, termoeléctricos, energéticos, mecánicos y otros. Pero de nuevo, lo que quería resaltar es que de acá son las palabras los estudios, proyectos y diseños, que no es solamente la ejecución material técnica, sino esta etapa previa a la implementación. Eso implica el ejercicio de la ingeniería de acuerdo con la ley 842. Adicionalmente, la planeación del transporte aéreo, terrestre, náutico y en general todo asunto relacionado con este tipo de tareas. Entonces, de nuevo, acá vemos la palabra planeación. Son palabras claves que es importante uno tenerlas en cuenta cuando uno está diseñando o está asignándole funciones a un trabajador. Son palabras claves que uno tiene que tener en cuenta que van a hacer que uno levante la mano y diga, esta persona tiene que tener, es muy posible que esta persona tenga que tener una acreditación colombiana. Adicionalmente, quería resaltar que el presentarse o anunciarse como ingeniero o acceder a un cargo de nivel profesional utilizando dicho título también se considera el ejercicio de la ingeniería. Esta parte es importante tenerla en cuenta porque para el COMNIA, digamos en los casos que hemos manejado con ellos, hemos tenido personas que tienen unos roles directivos
o unos roles que pues uno dice, de pronto hay una línea gris entre si esta persona está ejerciendo la ingeniería o de pronto esta persona está básicamente actuando como un administrador de la empresa. Pero para el COPNIA, si la persona accedió al cargo, se presenta como ingeniero, o digamos su perfil profesional fue uno de los elementos claves para que esta persona desempeñara su cargo. Para el COPNIA, por ejemplo, esto implica el ejercicio de la profesión. No es que uno esté 100% de acuerdo con esa posición, porque pues igual a uno cuando lo van a contratar para un cargo, de todas maneras van a tener en cuenta en general todo el perfil profesional académico de uno, así uno se vaya a dedicar, por ejemplo, a otros asuntos dentro de la compañía, un cargo, digamos, ligeramente diferente. Pero digamos, esa es la posición del COPNIA, que es el consejo profesional, digamos, más grande que tenemos en Colombia. Digamos, si uno no está de acuerdo con la posición de ellos, si uno quiere controvertirla, pues es necesario controvertirlo. Básicamente es necesario entrar en un proceso, en una investigación. Si a mí me investigan, me elevan a una investigación administrativa por una situación de estas, esta va a ser la posición de ellos y eso es lo que básicamente dentro de la investigación yo voy a tener que demostrar que mi trabajador pues fue elegido por unas razones más poderosas que el hecho de que sea ingeniero o tenga una profesión auxiliar o afín, porque pues digamos esa es la posición de ellos. Adicionalmente, esto es importante, la instrucción, formación, enseñanza, docencia o cátedra dirigida a estudiantes que aspiren a uno de los títulos profesionales afines o auxiliares de la ingeniería en las materias o asignaturas que impliquen un conocimiento de la profesión, solo podrá ser impartida por profesiones de la ingeniería, sus profesiones afines o sus profesiones auxiliares, es decir, los profesores de las materias de ingeniería en donde se necesite el conocimiento de la profesión solamente pueden ser impartidas por los mismos profesionales, es decir, alguien externo no puede hacerlo. La ley 842 sigue definiendo qué actividades se consideran como el ejercicio de la ingeniería y para eso ya hemos hablado de lo que se considera como la profesión de la ingeniería como tal, pero esta ley también tiene cobertura sobre las profesiones auxiliares y afines a la ingeniería. En este sentido, se consideran profesiones auxiliares de la ingeniería aquellas actividades que se ejercen a nivel medio como auxiliares de los ingenieros amparados por un título académico en las modalidades educativas de formación técnica y tecnológica. Es decir, que si yo tengo personal técnico o tecnólogo, estas personas también van a tener que tener una acreditación para poder ejercer. En cuanto a las profesiones afines de la ingeniería, nos dice que son aquellas que siendo de nivel profesional, es decir, no técnica o tecnóloga, sino profesional, su ejercicio se desarrolla en actividades relacionadas con la ingeniería como la administración de obras civiles, construcción de ingeniería y arquitectura, la administración de sistemas de formación, la administración ambiental y de los recursos naturales, la bioingeniería y la administración de informática, entre otras. Todas estas profesiones afines, estas actividades que se consideren afines a la ingeniería, que no necesariamente implican la implementación técnica, la deben realizar personas con las acreditaciones, básicamente ingenieros. Adicional a esto, y es a lo que yo venía anteriormente, la ley 842 nos dice que todo trabajo relacionado con el ejercicio de la ingeniería deberá ser dirigido por un ingeniero inscrito. ¿Eso qué quiere decir? Que la dirección de obras de la ingeniería debe ser realizada por un ingeniero. Es decir, una persona que tenga una formación empírica, que tenga una formación, digamos, sobre la experiencia, no puede ser la persona que dirige una obra de la ingeniería en Colombia. Así tenga mucha experiencia, así sea ingeniero en su país de origen, tiene que tener acá en Colombia las acreditaciones colombianas para poder dirigir una obra. Adicional a esto, las propuestas que se formulen en las licitaciones y concursos públicos, cuyo objeto implique el desarrollo de actividades del ejercicio de la ingeniería, deberán estar avalados por un ingeniero inscrito, así como la firma de estos contratos. Entonces, cuando se asigne la licitación. Entonces, estas cosas son importantes tenerlas en cuenta porque a veces las compañías que vienen, digamos, de una casa matriz extranjera, tienen como representante legal
muy común a personas que son extranjeras y que no están habilitadas acá en Colombia para ejercer la profesión, se ganan la licitación, van a firmar el contrato, no los dejan, o van a firmar la licitación, no los dejan. Tiene que firmarlo un ingeniero colombiano y a veces pierden tiempo y a veces pueden llegar hasta perder la oportunidad porque el representante legal está en otro país y no dejaron acá en Colombia una persona con poder para firmar este tipo de cuestiones, para poder representar también a la compañía. Entonces, cuando tengamos un representante extranjero en este tipo de compañías que licitan en temas de ingeniería, es bueno y es muy recomendable que esa persona ya le haya otorgado un poder y un poder mucho mejor inscrito en Cámara de Comercio a una persona que esté acreditada para ejercer la ingeniería en Colombia, para que en el momento en el que sea necesario firmar documentos de la licitación, esa persona esté habilitada para firmarlos. Porque mientras la persona que está afuera autentica su poder en el extranjero para hacer todo este proceso, a veces se pierde la oportunidad por una tontería de eso, por decirlo de alguna manera, es algo que se puede planear con tiempo. Bueno. Yo les he hablado mucho del COPNIA, pero no les he dicho en detalle qué es el COPNIA. Bueno, ya les voy a contar. El COPNIA es el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería. Es la máxima, pero no la única institución que regula, inspecciona y vigila el ejercicio de las ingenierías en Colombia, sus profesiones afines y auxiliares. Y con el objeto de dar cumplimiento al artículo 26 de la Constitución Política de Colombia, el Congreso de la República, mediante Ley 94 de 1937, fue que ordenó la creación del COPNIA como una entidad pública que tiene una función principal de inspeccionar y vigilar el ejercicio de la ingeniería de sus profesiones auxiliares en el territorio nacional. Actualmente las facultades del COPNIA se encuentran enunciadas en este artículo 26 de la ley 842, en donde además el Congreso pone a disposición del COPNIA el apoyo de las autoridades administrativas y de policía nacional, seccional y local para ejercer la función de policía administrativa. Es decir, ellos tienen poder y tienen un poder que está avalado y respaldado por tal las autoridades administrativas y de policía nacional. Dentro de las funciones que tiene el COPNIA, es importante resaltar que tienen una facultad de inspeccionar, vigilar y controlar el ejercicio de profesiones profesional de las personas naturales o jurídicas que ejerzan la ingeniería o alguna de sus profesiones auxiliares. De acuerdo con lo dispuesto por la Corte Constitucional en sentencia 570 del 2012, estas funciones de inspección, vigilancia y control tienen las siguientes características. Uno, es una función de inspección, se relaciona a la posibilidad de solicitar o verificar información o documentos en poder de las entidades sujetas a control. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el COPNIA quiere auditar a mi compañía, básicamente me va a pedir la información, eso se debe tener en cuenta como un derecho de petición, y tienen todo el poder, toda la facultad para pedirme esta información. Es decir, yo no puedo decir que es que hay el tema de la protección de datos, que es información sensible de la compañía, que yo no la puedo compartir. No. ¿Por qué? Porque el COPNIA tiene esta facultad. Tiene una facultad que ha sido otorgada también desde el Estado para ellos poder pedir información, porque si ellos sin pedir esta información, sin tener acceso a esta información, pues no van a poder ejercer sus funciones. En segundo lugar, la vigilancia alude al seguimiento y evaluación de las actividades de la autoridad vigilada. Y en tercer lugar, el control en estricto sentido se refiere a la posibilidad del ente que ejerce la función de ordenar correctivos y que pueden llevar hasta la revocatoria de la decisión del controlado y la imposición de sanciones. Es decir, ese control implica que el COPNIA me puede ordenar tomar medidas correctivas, como por ejemplo pedirle a mis trabajadores que soliciten su matrícula, revocatorias de decisión del controlado, es decir, el COPNIA tiene la facultad de quitarle la tarjeta profesional a alguien, la matrícula profesional a alguien, y tienen la facultad de imponer sanciones. ¿Cómo se aprecia? Como se puede apreciar, esta inspección, vigilancia, pueden clasificarse como unos mecanismos leves o intermedios de control, cuya finalidad es básicamente detectar irregularidades en la prestación de un servicio mientras el control conlleva adoptar correctivos. Es decir, ellos tienen un poder bastante amplio que no se puede dejar de mano. Bueno, entonces, ¿cuándo
El COPNIA puede ejercer estas actividades de control, básicamente cuando se ejerce ilegalmente la profesión. Pero entonces vamos a ver quiénes ejercen ilegalmente la profesión. Ejerce ilegalmente la profesión y por tanto incurre en las sanciones que decrete la autoridad penal, administrativa o de policía correspondiente la persona que sin cumplir los requisitos de acreditación profesional practique cualquier acto comprendido dentro del ejercicio de estas profesiones. También incurrirá en la misma infracción la persona que actúe, se anuncie o se presente como ingeniero sin cumplir los requisitos. Así sea ingeniero extranjero, tiene que cumplir unos requisitos acá en Colombia. También el servidor público que en el ejercicio de su cargo autorice, facilite o patrocine, encubra o permite el ejercicio ilegal de la profesión incurrirá en falta disciplinaria sancionable de acuerdo a las normas legales vigentes. ¿Quién hace esto? Por ejemplo, yo soy el director de un proyecto y soy ingeniero y sé que dentro de mi proyecto están ejerciendo la ingeniería personas que no tienen las acreditaciones. En ese caso, yo básicamente estoy encubriendo. Entonces, ahí estoy incurriendo en la conducta reprochable. Si quien permite o encubre el ejercicio de la profesión por parte de quien no reúne los requisitos para ejercer está matriculado o inscrito como ingeniero o profesión afín. Esta persona puede ser suspendida del ejercicio legal de la profesión hasta por un término de 5 años. Es básicamente lo que les dije, una persona que dirige un proyecto, es ingeniero y sabe que dentro de su, digamos, dentro de su compañía, dentro del proyecto en el que está admitiendo personas que no están acreditadas para ejercer la profesión. A esa persona le pueden suspender la tarjeta profesional hasta por 5 años. El particular que viole las disposiciones de la ley 842 incurrirá sin perjuicio de sanciones penales y de policía en multas que pueden oscilar entre 2 y 50 salarios, mínimos mensuales legales vigentes. Bueno, es importante tener en cuenta que también los ingenieros deben cumplir con un código de ética y la violación al código de ética pues puede ocasionar las siguientes sanciones. Acá tenemos que los consejos seccionales o regionales de la ingeniería podrán sancionar a los profesionales responsables de la comisión de faltas disciplinarias con una amonestación escrita, con la suspensión en el ejercicio de la profesión hasta por 5 años o con la cancelación de la matrícula profesional, del certificado de inscripción profesional o el certificado de matrícula profesional. En este sentido, es susceptible de sanción disciplinaria todo acto u omisión del profesional intencional o culposo que implique violación de las prohibiciones, incumplimiento de las obligaciones, ejecución de actividades incompatibles con el ejercicio de la ingeniería. Es decir, el tema es delicado. Hay unas sanciones que son muy graves para un profesional porque si te quitan la matrícula profesional, básicamente la persona ya no va a poder ejercer. Entonces acá el COPNIA tiene estas facultades, estos poderes, no solamente el COPNIA, sino otros consejos profesionales que rigen otras áreas de la ingeniería y es importante tenerlo en cuenta. Vamos a hablar rápidamente sobre la proporcionalidad entre trabajadores nacionales y extranjeros. ¿Esto qué es? Hasta hace unos años el Código Sustantivo del Trabajo sostenía que debía haber una proporcionalidad entre trabajadores nacionales y extranjeros. En los términos del artículo 74 nos decía que todo empleador que tenga a su servicio más de 10 trabajadores debe ocupar colombianos en proporción no inferior al 90% del personal de trabajadores ordinarios y no menos de 80% de personal calificado. Esta proporcionalidad fue derogada del Código Sustantivo del Trabajo por la Ley 1429 de 2010. Sin embargo, a su turno la Ley 842, que es la que hemos venido analizando, contiene en el artículo 22 una proporcionalidad entre ingenieros colombianos y extranjeros, también en una proporción de 20-80%. Esto no ha sido derogado de manera expresa, pero por ejemplo la posición del COPNIA en este momento es que esto sí se derogó de manera tácita cuando se derogó la disposición del Código Sustantivo del Trabajo, pero es importante tener en cuenta que no todos los consejos profesionales tienen la misma posición. Para citar uno, por ejemplo, el Consejo Profesional de la Ingeniería de Petróleos considera que esto no ha sido derogado, entonces cada caso es bueno verificarlo con cada consejo profesional para verificar, para estar, digamos, asegurados que no estamos violando una proporcionalidad. Terminando con el tema de la proporcionalidad, bueno, eso es lo que ya les estaba contando, quiero darle paso a mi compañera Angie, que está acá en línea conmigo. Angie Cortés, como ya les
ya les hicimos la presentación. Angie es nuestra gestora documental en la firma, es una persona que tiene muchos años de experiencia en tema de acreditaciones profesionales. Ella nos va a contar cuáles son las acreditaciones profesionales, cuándo se debe convalidar y en qué consiste el proceso. Entonces, Angie, te doy la palabra. Gracias, Diana. Bueno, buenos días para todos. Me alegra mucho poder estar aquí con ustedes. Vamos a definir primero qué es un permiso temporal y qué es una matrícula profesional. Algunos consejos tienen léxicos diferentes, en algunos serán licencias y para otros permisos. El permiso temporal es una autorización que conceden los consejos profesionales para los extranjeros que ostenten los títulos de ingenieros, generalmente, porque no es la única profesión que se regula aquí en Colombia, para las profesiones afines o para las profesiones auxiliares. Esto para poder ejercer su profesión temporalmente en el territorio nacional y la condición principal es que pretendan vincularse bajo cualquier modalidad contractual. Contrato a término fijo, indefinido, por prestación de servicios, cualquier tipo de modalidad es válida para solicitar estos permisos. Y una matrícula profesional es matrícula o tarjeta, según el Consejo Profesional, es un documento que ahora es digital y que acredita la formación académica y además la idoneidad profesional de un extranjero en un área específica del conocimiento. Esto de forma indefinida. Digamos que esta es la principal diferencia que existen entre estos dos, digamos, documentos. Digamos que con todas las tecnologías de información y comunicación, también debido al COVID y todo, algunos consejos están tramitando todos estos documentos de manera digital. Esto quiere decir que los procesos ahora son mucho más expeditos y es un poco más sencillo solicitar ante los diferentes consejos este tipo de acreditaciones. Listo. Vamos a hablar del COGNIA, que es, digamos, el consejo que tiene más, digamos, más incidencia en el ejercicio de las profesiones aquí en Colombia. Para el permiso temporal, digamos que los documentos que se exigen es la copia del diploma o título académico respectivo. Este documento debe ser legalizado o apostillado por las autoridades correspondientes. En este punto quiero aclarar que para el COGNIA, las autoridades correspondientes son los respectivos ministerios de educación en los diferentes países o las instituciones que den la autoridad a aquellas entidades educativas que impartan este tipo de conocimientos. ¿Por qué digo esto? Porque en algunas ocasiones hemos solicitado permisos temporales con apostillas sobre la firma de notarios. Para el COGNIA esto no es válido porque las únicas autoridades que validan el contenido del título y que efectivamente las entidades de educación superior en ese país son los ministerios de educación o las instituciones que hagan las veces de. Si el título viene en un idioma diferente al español, es obligatorio pues que esté traducido y que, digamos, tenga las validaciones acá, como la apostilla de la traducción, la legalización de la traducción, todo esto. Copia del documento de identidad. Aquí es válido que el extranjero tenga el pasaporte o su cédula de extranjería, pero según la experiencia de nosotros, es recomendable que lo hagan con la cédula de extranjería. ¿Por qué? Porque cuando el pasaporte pierde validez, el permiso temporal, aun cuando, digamos, tenga la vigencia, pierde digamos que su legalidad, porque ya está con un documento que ha sido vencido. Lo que nosotros recomendamos a las empresas y a las entidades es que a la vez que se solicita la visa del extranjero, también se haga la solicitud del permiso temporal y se estudien, digamos, si es necesario o no hacerlo, si qué tipo de consejo debe hacerlo. Cada caso es único y necesita, digamos, una revisión no solo en términos de títulos académicos, sino también en términos del cargo que va a ejercer el extranjero y también las funciones que va a desempeñar para la compañía.
De parte de la compañía colombiana se necesita una carta de solicitud que explique suficientemente por parte de la empresa por qué debe contratarse al profesional, cuáles son las funciones y el cargo que posee el extranjero. Además de toda la información de la empresa que se dedica, pues el NIT y digamos algunas cosas de forma. Y la copia del contrato de trabajo. Si digamos el extranjero no tiene el contrato de trabajo, se puede presentar el formato de resumen que se solicita en la solicitud de visa. Por eso para nosotros siempre recomendamos hacer ese tipo de solicitudes a la vez. ¿Cuáles son las etapas del proceso? Bueno, primero es la recopilación de documentos. A la vez que se hace esta reunión de documentos es importante analizar en cada caso el título, el cargo y funciones que va a desempeñar el extranjero. En ocasiones nos hemos encontrado que el título es un título de técnico y el cargo es un cargo directivo, es decir, que va a supervisar personas, va a supervisar procesos. El COMNIA rechaza este tipo de solicitudes y no concede los permisos temporales. Y adicional a que no los concede, deja en claro que si la persona ejerce ese tipo de actividades, lo estaría haciendo de forma ilegal. Después de tener los documentos, se hace un registro en la solicitud en el sistema del COMNIA. Todo este tipo de solicitudes, con la tecnología y, digamos, el avance de las TICs, ahora se hacen de forma digital. Y digamos que los documentos, esto es una mejora que hemos experimentado, los documentos ya no se tienen que presentar de forma física, ni el diploma, es suficiente que estén todos de forma digital, digamos con las respectivas apostillas, traducciones y todo lo pertinente. Pero ahora todo el proceso es de forma digital. Se hace el pago del trámite y se espera la emisión del permiso temporal. Esto si el Consejo no requiere información adicional. Como decía Diana, este es un proceso que se demora 3 semanas, a veces más, a veces menos. ¿Cuándo se demora más? Cuando el Consejo, el COMNIA o el Consejo que sea, digamos, tiene alguna duda sobre el documento o sobre las funciones que va a ejercer el extranjero. Es importante mencionarles que de un año hacia acá, el COMNIA en sus permisos temporales ha incluido estas, digamos, como estas indicaciones sobre lo que es también ejercer la profesión. Este permiso temporal y su expedición no legaliza el ejercicio de las actividades del extranjero antes de su emisión. Es decir, si yo contraté a un extranjero y después de 6 meses solicité su permiso temporal, esos 6 meses que él ejerció pueden ser tenidos como un ejercicio ilegal de la profesión. ¿Por qué? Porque yo tuve que haber verificado antes de contratarlo cuáles eran las acreditaciones necesarias que él necesitaba. Si el extranjero quiere establecerse en el país, debe realizar el proceso de convalidación y matrícula profesional. ¿Esto qué quiere decir? Algunos extranjeros vienen por temas muy específicos y solo van a estar en Colombia 1 o 2 años. Cuando esto es así, no es necesario hacer estos procesos porque el permiso temporal le concede la legalidad para ejercer durante ese tiempo. Sin embargo, si yo sé que el extranjero va a estar más de 5 años o ya desea establecerse aquí en Colombia, sí es necesario hacerlo. Aunque el COMNIA no tiene, digamos, de forma explícita la cantidad de permisos temporales que se pueden solicitar, después de que un extranjero solicita 4, el COMNIA empieza a hacer solicitudes adicionales porque digamos que no es algo, ya no es tan temporal. Y adicional de eso, que los permisos temporales en la mayoría de consejos tienen validez de 1 año. Bueno, la matrícula profesional. Acá hay algo que hay que decir, y es que tanto los permisos temporales como las matrículas profesionales van de acuerdo, digamos, a si es un ingeniero profesional, si es técnico o tecnólogo o si es maestro de obra. Digamos que tienen esos 3 niveles. La matrícula profesional, bueno, digamos que aquí
varía en algo. Bueno, el documento de identidad nosotros recomendamos pues con la cédula de extranjería, por lo que expliqué anteriormente. Y acá aparece la copia del título académico y adicionalmente la resolución de convalidación emitida por el Ministerio de Educación Nacional. Eso quiere decir que antes de que yo solicite la matrícula, primero debo hacer el proceso de convalidación aquí en Colombia. Aquí las etapas del proceso son las mismas, es la recopilación de los documentos, el registro de la solicitud en el sistema del COMNIA, también este trámite es digital, el pago también es digital, por PSE, la emisión de matrícula profesional, esto sí el consejo no requiere información adicional. ¿Cuál es el proceso aquí interno del COMNIA? El COMNIA se comunica directamente con el Ministerio de Educación Nacional para comprobar la validez de la resolución de convalidación que nosotros presentamos. Entonces, digamos que no es que nosotros presentemos este documento y ya sea válido, no, ellos hacen una solicitud interna al ministerio para comprobar que el documento que nosotros presentamos realmente es verdadero. Y el tiempo de procesamiento acá sí es un poco más largo por los tiempos de respuesta que maneja el Ministerio de Educación. Aquí son 45 días hábiles. En la práctica, nosotros hemos experimentado que es un poco menos. Digamos que el COMNIA ha intentado hacer que este proceso sea mucho más ágil. Bueno, ahora vamos a pasar a la convalidación. La convalidación es un proceso de reconocimiento que hace el Ministerio de Educación Nacional aquí en Colombia sobre un título de educación superior que otorga una institución legalmente autorizada en países extranjeros. Este proceso adquiere, cuando se realiza este proceso, digamos que el extranjero adquiere los mismos beneficios académicos y jurídicos que tienen los títulos otorgados por las instituciones de educación superior aquí en Colombia. ¿Cuál es la elegibilidad para hacer este proceso? Este proceso se puede otorgar al extranjero que desee ejercer su profesión o actividad regulada de forma permanente en el país y para la cual pues debe obtener las credenciales apropiadas. Este proceso es un requisito previo para la autorización que confieren los colegios o agremiaciones profesionales a ejercer una profesión. Eso pues los consejos. El periodo de validez. El proceso de convalidación reconoce un título de educación de forma permanente e indefinida. Digamos que esta es la diferencia principal con los permisos temporales, y es que acá cuando se hace este proceso y el ministerio otorga una resolución en favor del extranjero, ya le da de forma permanente, digamos que la calificación de igualdad que tienen los títulos aquí en Colombia. El tiempo de gestión. El tiempo de procesamiento de la convalidación es aproximadamente de 4 a 6 meses. Este tiempo empieza a regir en el momento en el que se radica el proceso. No es que yo presenté los documentos y en ese mismo instante empiezan a contarse los meses, no. Es en el momento en el que el Ministerio de Educación, hace la revisión de los documentos y te envía a ti el número de radicado y te dice, a partir de este momento empieza a contar el tiempo. ¿Qué puede suceder antes? Que los documentos no estén completos o que el Ministerio de Educación no crea que sean los documentos que se solicitan. Debo decir que el ministerio es muy estricto en la solicitud de los documentos que se presentan. Entonces, bueno, el primero es el diploma o título de pregrado. Este documento debe estar debidamente legalizado y apostillado por las autoridades correspondientes y debe contar con la traducción al español en caso de que el documento esté en un idioma diferente. Si no se puede aportar el título, pues se debe aportar la copia del acta de grado, también con las mismas condiciones. Un documento de identidad puede ser cédula de extranjería, pasaporte, bueno, entre otros. El certificado de programa académico, que debe corresponder con lo del certificado de calificaciones. También el certificado de calificaciones. Es importante tener en cuenta que este certificado de programa académico es muy difícil de obtener y es por eso que la mayoría de estos procesos de convalidación, digamos, tienen algunos inconvenientes. ¿Cuáles son las etapas del proceso? Recopilación de documentos, análisis de profesión y de la universidad,
Digamos que si la universidad extranjera cuenta con acreditación de alta calidad, el proceso es un poco más expedito. De lo contrario, se puede demorar mucho más. De registro y solicitud de convalidación con su respectivo pago y la emisión de la resolución. Cuando el extranjero cuente con la resolución de convalidación, puede obtener la matrícula profesional. Hay consejos que emiten permisos temporales y digamos que es mucho más sencillo ejercer de forma legal. Hay otros que solo exigen, que solo dan matrícula profesional. Entonces, digamos que el análisis de cada caso debe revisarse muy bien. Bueno, eso es todo por el momento. Muchísimas gracias. Listo, perfecto. Bueno, pues entonces vamos a empezar con el par de preguntas que tenemos. Recuerden, para las personas que tengan alguna pregunta, escribirlas por el chat o abajo en la parte de preguntas y respuestas. Entonces, bueno, la primera pregunta que nos hacen es, ¿un trabajador extranjero debe certificar el pregrado o el posgrado en función de su trabajo a desempeñar? Es ingeniero civil con maestría en negocios que va a desempeñarse como gerente comercial. Hola Daniela, para contestar la pregunta es importante tener en cuenta que cuando una persona va a ejercer funciones de la ingeniería, básicamente el análisis que hacen los consejos profesionales es mirar las actividades que va a realizar el extranjero, el objeto social de la compañía y la profesión. Cuando después de hacer este análisis, por ejemplo, el objeto social de la compañía está relacionado con la ingeniería, las actividades del extranjero están realizadas con la ingeniería y es ingeniero, esta persona inevitablemente va a tener que o convalidar su título y solicitar una matrícula si se va a instalar en Colombia de manera permanente o solicitar un permiso temporal profesional durante el tiempo que va a estar acá. Si la persona va a estar indefinidamente, lo recomendable es que primero saque un permiso temporal profesional porque uno tiene que tener el aval y la acreditación desde el primer día que uno empieza a ejercer las actividades y que de manera simultánea vaya convalidando el título y vaya obteniendo la tarjeta. Pero sí, si la persona va a ejercer esto, no es necesario que la persona convalide el título de posgrado, pero el de pregrado, en este caso, sí sería obligatorio hacerlo, o sea, obtener el permiso. Ok, perfecto. Y la otra pregunta es, ¿ingeniería económica es competencia del COPNIA o del Consejo de Economía? Tendríamos que revisarlo. Yo no sé, Angie, si tú lo tienes así de primera mano, pero lo que uno hace generalmente es que uno mira, digamos, el COPNIA en su página web tiene una lista de actividades, digamos, de profesiones. Si no aparece ahí, y digamos, igual es una ingeniería, ahí la recomendación es de manera inmediata hacer la consulta con ellos. Ellos en ese tipo de consultas no se demoran mucho tampoco. Pero no sé si, Ángel, si tienes algo distinto ahí. Sí, digamos, aquí tengo el listado de las profesiones, pero digamos que como hay títulos de extranjero que aquí en Colombia tienen dos componentes. Entonces, aquí el primer componente es el de ingeniería y el segundo es el de economía. La economía tiene un consejo profesional que no emite permisos temporales, sino que solo da la tarjeta profesional. Y para eso se solicita el proceso de convalidación, además de que el estatus del extranjero debe ser de residencia. Entonces, al tener estos dos componentes, tendría que hacerse una solicitud al COPNIA directamente, digamos, con las funciones, con el cargo y con el objeto social de la compañía para que ellos determinen hasta qué grado es necesario o no la obtención del permiso temporal. Y ahí, interrumpiendo un poquito, Angie, es muy probable que si es una ingeniería sea con ellos, más que con el Consejo de la Economía, lo cual es beneficioso en ese sentido porque lo que decía Angie, los economistas, digamos el Consejo de la Economía no saca permisos profesionales temporales y los requisitos para sacar la matrícula son básicamente imposibles para una persona extranjera que acaba de llegar al país. Listo, perfecto. Otra pregunta, buenos días. Esa parte de retiro de la tarjeta profesional son casos muy particulares. En mi experiencia, el único que conozco es el calculista del edificio Space en Medellín. ¿Conoces más casos? Sí, sí. Cuando, digamos, aquí en Colombia se hizo el descubrimiento de toda la cuestión de los NULE,
a ellos les cancelaron de forma definitiva no solo la tarjeta profesional, sino la posibilidad de contratar o licitar para proyectos de ingeniería a todo futuro. O sea, ellos, aparte que les impusieron multa, les quitaron la matrícula, les quitaron la posibilidad de licitar con cualquier entidad pública o privada. Para complementar lo que dice Angie, en la página del COPNIA, no sé si el ASIEM también, pero sé que el COPNIA tiene una pestañita en donde salen la lista de todos los profesionales matriculados que les han suspendido, que los han sancionado. Pues básicamente ellos lo hacen muy público. Sí, ponen a la gente realmente al escarnio público. Entonces, digamos, en la página del COPNIA hay una pestaña donde ustedes, y es bien intuitivo la página de ellos, entonces ahí van a poder ver la lista, porque ellos publican de las personas a las que les van sancionando con suspensión de las tarjetas. Y referente a la página del COPNIA nos preguntan si se puede validar todas las tarjetas profesionales de las diferentes ingenierías en esta página. Todas las tarjetas profesionales o todas las profesiones que ellos controlan. Pues nos Aunque también, digamos que ahí pueden salir dos respuestas. La primera es que sí, ellos tienen un registro público de todos los ingenieros extranjeros y nacionales que están dentro, que tienen el estatus de matrícula profesional definitiva. Entonces, en la página también se puede encontrar esa información y adicionalmente también se puede encontrar, digamos que el listado de profesiones de ingeniería, profesiones afines y profesiones auxiliares. Si no llegase a estar la información en la página web, hay que hacer una consulta con el COPNIA directamente. En ese sentido, complementando, el COPNIA, a pesar de tener esta información y digamos, ser información, digamos, de naturaleza sensible, si es posible hacer la consulta con ellos para que ellos confirmen si una persona que, por ejemplo, no aparece en los listados que ellos publican ahí, sí o no cuenta con la matrícula. Ellos están en la obligación de contestar este tipo de derecho de peticiones. Listo, perfecto. Pues creo que por ahora no tenemos más preguntas. Yo acá en el chat acabo pues de escribir el correo de Diana. No sé si Angie nos puedes regalar también tu correo y cualquier cosa pues nos pueden contactar pues a través de la cámara para poderlas poner en contacto pues con nuestras especialistas y con la firma. Si ya Angie, pero espera porque lo pusimos para acá, para todos los participantes. Entonces, pues les agradecemos mucho. Recuerden que la grabación de la sesión y la presentación la colgaremos en nuestra página web. También ya se las voy a escribir en el chat www.france-mediocolombia.com. Y pues bueno, no siendo más, les agradecemos mucho a Diana, a Angie por su tiempo, a todos los participantes. Esperamos pues próximamente tener otro webinar así interesante como los que llevamos haciendo con Brigaro Urrutia y pues les deseamos un feliz día a todos. Gracias. Feliz día. Gracias.